La brújula nació en China en algún momento del siglo IX. Su estructura se fue perfeccionando. Se utilizó una aguja imantada flotando sobre una vajilla llena de agua para después hacerla rotar sobre su eje y se le agregó la rosa de los vientos. Los musulmanes la adoptaron para navegación y como guía en la ruta de la seda para llegar a Europa. Desde el Renacimiento se convirtió en el principal instrumento de navegación, adaptándola a distintos barcos y para su uso en tierra. Durante el siglo XX se la perfeccionó, y aunque el GPS le quitó bastante protagonismo, la brújula sigue siendo un artefacto indispensable en montañismo y en actividades en naturaleza, como ser el trekking y el senderismo. La brújula tiene una gran variedad de formatos, cada uno optimizado para una aplicación. Lo importante es que cada uno se sienta cómodo con su brújula. Todas tienen una particularidad, todas indican el norte y por lo tanto los puntos cardinales. Vamos a ver cada una de ellas en particular. Esta es una brújulita tradicional, chiquita, muy bonita, que lo único que contiene es la rosa de los vientos y una aguja magnética que indica el norte. La única función de esta brújula es indicarnos cuáles son los puntos cardinales. Lo cual no es mucho, pero tampoco es poca cosa. Estos son dos modelos de brújulas planimétricas. La brújula planimétrica está conformada por un limbo giratorio que contiene una rosa de los vientos y una placa base de acrílico transparente con bastantes herramientas que se utilizan en conjunto con el mapa. Por eso se llama planimétrica. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos componentes, cada uno de los elementos que la componen. Es la más cómoda de utilizar porque es liviana, es chica, es económica. Es la que siempre recomendamos que uno lleve en la mochila a algún lugar. Obviamente carece de un sistema de puntería que a mí me permita apuntar correctamente al destino donde yo me estoy dirigiendo. Los elementos que contiene depende de un poco del fabricante, cada uno le pondrá otros componentes distintos. Ya vamos a ver cuáles son los componentes más comunes. La brújula que tiene un eficaz sistema de puntería es la que llamamos normalmente brújulas de espejo o brújulas con espejo. Posee un espejo a través del cual nosotros podemos ver, mientras estamos apuntando la referencia, la posición de la aguja dentro del limbo. Para tomar una buena puntería, tenemos un sencillo sistema de puntería para apuntar justamente a la referencia en cuestión. Combinan buen sistema de puntería cómodo con una placa base con los distintos elementos que vamos a usar en combinación con la carta. Existen distintos tipos, distintos valores. Aquí tenemos otro, un poco más económico, pero igualmente eficiente. Como vemos, una placa base más sencilla. Y aquí tenemos otro sistema, todos con el mismo principio. Los militares son los que más han necesitado de la orientación. Por eso no es de extrañar que las mejores brújulas han sido diseñadas por militares. Esta es una brújula de caja utilizada por las Fuerzas Armadas suizas. Consiste en una caja bastante resistente en cuyo interior se encuentra el limbo. Como podemos ver, no tiene una placa base, con lo cual a veces se hace un poquito complicado utilizarla en combinación con una carta, pero sí es muy útil en terreno. Consiste también en un espejo que cae y a través de un sistema de puntería tipo
alza y guión, y a través del espejo, lo podemos ver en este momento porque estamos en el interior, podemos ver el reflejo del limbo y saber cuál es la posición de la aguja. Ya se verá en exteriores cómo sucede este tipo de brújula. La brújula militar por excelencia es la lensática. La brújula lensática, diseñada por las Fuerzas Armadas norteamericanas en los años 40-50, son muy robustas y tienen un muy eficiente sistema de puntería. Se llama lensática porque posee un lente por el cual nosotros podemos ver la posición de la aguja. Y a su vez la montura del lente posee una ranura que en combinación con un cable que está ahí nos permite ver perfectamente el rumbo a la referencia que estamos buscando. Tenemos que tener cuidado con este tipo de brújulas netamente militares porque tienen dos diales. Uno de ellos está en grados, que es el que usamos nosotros, y en otro es otro sistema, el sistema Mills, que es utilizado para apuntar fuego de artillería. Cuidado no equivocarnos en cuál de las dos estamos mirando. El problema de estas brújulas es que es muy pesada, muy grande, si bien es muy resistente, y además es muy difícil de conseguir de buena calidad. Existen brújulas específicas para usos específicos. Por ejemplo, las que utilizan los buceadores o los exploradores. En este caso estamos viendo una brújula de dedo. Esta brújula se utiliza en carreras de orientación y con la única finalidad de mantener orientada la carta. Veamos cómo es esto. Se coloca la brújula de esta forma, con el dedo apoyado, luego se toma la carta y se hace coincidir la regla con unas líneas norte-sur. Luego se gira todo el conjunto y ahí nos quedó la carta alineada. En los últimos años han aparecido algunas brújulas electrónicas, especialmente como parte de altímetros o parte de relojes o componentes de GPS. De esta forma, la brújula irá indicando el rumbo de acuerdo a la posición. Debemos tener en cuenta que esto consume una gran cantidad de batería, por lo tanto va a estar funcionando por poco tiempo. Una brújula funciona orientándose con el campo magnético de la Tierra, pero cualquier campo magnético la puede desviar. Cables de alta tensión, vehículos, equipos electrónicos, todo ese tipo de elementos en metales ferrosos van a hacer que la brújula se desvíe y hay que tener cuidado con esto. Fíjense qué es lo que pasa si nosotros ponemos, por ejemplo, dos brújulas, una próxima a la otra. Fíjense qué es lo que sucede, por ejemplo, si pongo una brújula arriba de la otra. La brújula también tiende a ser desviado por elementos electrónicos, como por ejemplo una radio, o incluso una linterna. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros trazamos un rumbo o estamos siguiendo un rumbo, mantener alejados todos aquellos elementos electrónicos o que tengan magnetismo fuera de la brújula. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los componentes, los elementos que componen una brújula planimétrica. Normalmente la placa base
contiene bastantes elementos, por ejemplo, reglas y escalas que a nosotros nos permiten medir dentro de la carta distancias y utilizar correctamente la escala. La línea de marcha es esa flechita que parece poco importante, pero en realidad nos está indicando hacia qué rumbo tenemos nosotros que desplazarnos. Esto es especialmente importante cuando estamos trazando un rumbo en una carta, ya que a veces es muy fácil poner la brújula al revés y tener un rumbo hacia el otro lado. Esta flecha nos va a indicar exactamente en qué dirección tenemos que caminar. Las plantillas son orificios, agujeros que tiene la placa base, que nosotros los podemos utilizar para hacer ciertos dibujos sobre la carta. Nosotros ponemos nuestros propios códigos. Usamos, por ejemplo, no sé, el círculo para un punto intermedio y el triángulo como punto de partida. Eso lo decide cada uno. Una lupa es una lupa de poca potencia, pero que a nosotros nos permite leer la carta, especialmente los nombres, altura, la toponimia, que son los nombres de los ríos, de los pueblos, etcétera. Como generalmente están muy chiquitos, usamos la lupa. Luego tenemos la principal parte, que es el limbo o la cápsula rotativa. Entonces nosotros tenemos la rosa de los vientos. Esto, que está dividido en 360 grados, se gira de acuerdo a la necesidad. Línea de lectura es esa línea chiquitita que está ahí y que nos va a dar un montón de información. Por ejemplo, en estos momentos está enfrentado aproximadamente con 340. En esta situación nosotros estaríamos desplazando en un rumbo de 240 grados. Y ya lo vamos a ir viendo sobre la marcha como lo usamos. Finalmente, obviamente, tenemos la cápsula magnética, la aguja magnética, perdón. Por convención, la que apunta al norte siempre es roja, suele tener también un punto fosforescente que vamos a utilizar para visión nocturna. El otro, el que apunta al sur, depende del fabricante, en algunos casos es negra, otros blanca, otros sin color. Lo ideal es que la aguja se desplace en forma horizontal, pero existe un componente magnético vertical que la sube y la baja. Eso se debe a la felicidad de la Tierra, mal le pese a los terraplanistas. Ese componente vertical puede hacer que la aguja se desvíe verticalmente, toque el techo de la brújula y frene su funcionamiento. Ese componente vertical no es el mismo en Estados Unidos, en Medio Oriente o aquí en Argentina. Por lo tanto, los fabricantes de brújulas fabrican distintas brújulas para distintos lugares. Se ha dividido todo el planeta en 5 zonas, cada una con una componente vertical distinta. Entonces fabricamos de esa forma brújulas balanceadas para distintas zonas. Toda brújula que llega a Argentina está balanceada para zona 4. Por lo tanto, se pueden usar tranquilamente. Existe una solución a todo esto. Es el llamado Global System, donde el componente vertical se anula, entonces una brújula de estas características se puede utilizar en cualquier lugar del mundo. Bueno, con esto terminamos de ver un poco lo que se trata, los principios del funcionamiento de la brújula y qué es una brújula. En la próxima vez vamos a ver un poquito más en profundidad el uso de la brújula. Por el momento, no se pierdan.